socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar este domingo alabando y exaltando el nombre del Señor, porque Él es bueno. Amén. Vamos a hacer una oración para dedicar este servicio para el Señor y vamos a orar. Padre eterno, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos la honra y la gloria, el poder y la alabanza solamente a ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, Señor, tener este culto para ti. Bendícelo desde este inicio hasta su final. Bendice a mis hermanos que están aquí, a los que están por llegar. Apresúrale los pasos, Señor, para que puedan estar aquí. Dice tu palabra que tú añadirás a aquellos que han de ser salvos, y lo creemos, Señor, porque tú eres fiel. Bendice este tiempo, Señor, que podamos, Padre, alabarte con un corazón contrito y humillado, porque eso tú no lo desprecias. Que tú nos bendigas con tu palabra también, Señor, para que no nada más seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y así podamos dar testimonio a aquellos que no te conocen, Padre. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Llena esta casa con tu gloria, Señor, que la nube de tu presencia descienda como en aquel tabernáculo que fue erigido por Moisés, Señor, donde tu presencia descendía y todo el pueblo de Israel podía ver que tú estabas ahí. Así te ruego, Señor, que en este tu pueblo, en esta tu iglesia, tú puedas descender, Señor, y todos seamos llenos del poder de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, bendice este lugar y bendice a cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así les pido, hermanitos, que podamos abrir nuestra Biblia en el Salmo 66. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer del 1 al 6. Pero lo vamos a leer todos juntos, unidos, fuerte, como si acabáramos de desayunar. Fuerte, que nos escuchen los de Ciudad Mendoza, no importa. Al contrario, ¿verdad? Bueno, vamos a alabar al Señor. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 66, 1. Vamos a comenzar del 1 al 6. Amén. Dice: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Nos alegramos. Vamos a entonar este canto. Es Aquí estoy. Vamos a ofrecer nuestra vida ante el Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. A la ofrenda que traigo de rodillas ante ti, yo declaro eres mi Dios. Divina nada es sin ti, toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Te adoramos, Señor. Yo te adoraré. Sí, Señor, no hay nadie como tú.
Señor, con todo mi ser, lo tocamos en la pared. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Jesús, tú eres Jesús, tú eres victoria. A mi corazón puro santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Señor, con todo mi ser, tocamos en la pared. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tu glorioso eres, tu nombre digno de alabar. A mi corazón puro santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugié. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugié. Yo bajo siempre, su diestra es todo poder. Aleluya, yo bajo siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los carros de Faraón. La 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 Padre Dios, y yo le exalto, mi Padre Dios, y le exaltaré, mi Padre Dios, y yo le exalto, mi Padre Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón.
Ahí es donde encontramos, Señor, lo que nuestra alma necesita. Padre eterno, gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Arde mi corazón a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me pongo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar ante tus pies, que estar ante tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar ante tus pies, que estar ante tus pies. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me pongo a adorarte. Te adoramos, Señor. No hay lugar más alto, más grande
Señor. No hay un lugar más hermoso, más preciado que estar a sus pies. Que estar, Señor, recostados ante tu pecho para escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres grande y poderoso. A tus pies, Señor, porque Padre es donde encontramos, Señor, lo que tú, Padre, nos ofreces. Señor, te alabamos, Padre. Dice tu palabra, Señor, clamar a mí y yo los responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, y queremos conocer esas cosas, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, Padre. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Dile nuevamente que no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te alabamos, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Y así estoy dejando el lugar a la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea el poder y la majestad. La carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, vamos a dar lectura al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Cuando lo tengan, glorifique el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Hoy está soleado, hoy no amaneció lloviendo y Dios tiene siempre los tiempos. Sí, su palabra dice que Él no nos va a dar más allá de lo que no podamos resistir, ¿verdad? Y Dios hoy nos ha regalado este precioso momento porque venimos con un corazón dispuesto para ofrecer un culto de alabanza y de adoración. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos. Primera carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente
nombre que ellos. Bendito Padre y Dios misericordioso, alabamos y exaltamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Padre, porque has permitido tú que estemos reunidos en este día. Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones a través de tu palabra. Muéstranos, Señor, por qué es que verdaderamente tu Hijo, Señor, es excelente en todo nombre, porque es superior a los ángeles. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón a través de tu palabra y bendice, Señor, también a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Y bien, la semana pasada veíamos acerca de las cartas de Pablo, ¿verdad? Estuvimos viendo esas cartas de Pablo donde hablan acerca de la obra de la reconciliación, la unidad de la iglesia, y también vimos la resurrección de Cristo. Vimos también acerca de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Vemos que también sobre Jesucristo son los dones, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia. Vimos acerca de la venida de Cristo. Vemos cómo Jesús resucitó. ¿Para qué? Para que se mostrase a todos nosotros y que este sacrificio fue en la cruz. El miércoles vimos también la instrucción y el cuidado pastoral, ¿verdad?, que tenemos de Jesucristo como el pastor divino, como el pastor por excelencia. Y hoy, en esta semana, de este domingo 22 de noviembre, vamos a ver en este estudio número 12 las otras cartas del Nuevo Testamento. Nos hablan acerca de que el Nuevo Testamento tiene 8 cartas que no fueron escritas por Pablo. Estas a menudo se denominan epístolas generales. 3 fueron escritas por Juan, 2 por Pedro y 1 por Santiago, que también era hermano de nuestro Señor Jesucristo, y 1 por Judas también, que fue uno de sus hermanos de Jesús. En esta carta a los hebreos no se sabe quién fue el escritor. Se cree que fue un escritor desconocido, no se le atribuye a nadie. Se cree también que no fue Pablo por la manera en la cual está redactada esta carta. Fue alguien que escuchaba cómo predicaba y cómo exponía Pablo, pero no se sabe. No hay con certeza en ningún libro, en ninguna parte de la iglesia primitiva, que hable acerca de quién fue el que lo escribió. Y podemos ver que en este estudio también se considera importante la enseñanza de estas epístolas. De ellas son la de Santiago, la de Pedro, la de Judas, la de Juan y de este libro de Hebreos, que nos habla acerca de la preeminencia de Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Nos habla acerca que en este estudio de estas epístolas se conforma una parte central de un círculo de los líderes religiosos de esta iglesia primitiva, por lo cual nosotros no debemos descartar por qué Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver ahí lo que nos decía la carta en Hebreos capítulo 1. En el versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire, esta es una de las epístolas a los hebreos que describe con detalles que Jesucristo es mejor que todo un sistema de pensamiento judío. ¿Sí? Los judíos aceptaron en el Antiguo Testamento muchas de las cosas de los pensamientos, pero también rechazaron a Jesús como el Mesías. Por tanto, mire, ellos habían anhelado la venida del Mesías, pero cuando el Mesías vino, ellos no lo aceptaron. Ellos no quisieron aceptar el hecho de que Jesús, siendo el Mesías, había llegado, que el reino de los cielos se había acercado a esta tierra. Ellos esperaban un Mesías poderoso, un Mesías fuerte,
podemos también ver en algunas partes de la Escritura que esperaban hasta un Mesías poderoso económicamente, poderoso con un ejército. ¿Para qué? Para que los librara en ese entonces del yugo de Roma. Pero no fue así. Dice la palabra de Dios que mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero hoy nosotros tenemos ese privilegio de poder ver por qué Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y nos dice aquí que en esta carta a los Hebreos comienza diciéndonos que Jesús es Dios y es digno de adoración. Dios siempre le había hablado a la humanidad en el Antiguo Testamento y los fieles mensajeros comunicaron sus diversas maneras a través de la palabra de que Dios iba a mandar a su Hijo. Sin embargo, Dios ahora a través del Hijo, que es Jesucristo y que es la palabra definitiva de Dios al ser humano, no lo aceptaba, lo rechazaba. Podemos ver también aquí en este versículo número 2 que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Podemos ver que Dios usó muchos medios para enviar sus mensajes, usó personas, usó muchos profetas. ¿Sí? En el Antiguo Testamento nos habla de diversos profetas. Podemos ver también ahí en Isaías 6. Vamos a ver rápidamente Isaías 6. Esta palabra es de poder y es una enseñanza que nosotros tenemos que tener siempre a la mano, ¿verdad? Isaías número 6. Y dice así, me equivoqué, hermanitos, es Isaías 6 en el versículo, es Isaías 7, versículo 14. ¿Sí? Capítulo 7, versículo 14 dice, así vamos a leerlo todos juntos, así sentados, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Aquí nos está dando un ejemplo de cómo Dios nos había estado hablando a través de los profetas, y lo vemos aquí en Isaías 7, en el versículo 14. También a Jacob en sueños le había hablado. Vamos a ver Génesis 28, ¿sí? Génesis 28, en los versículos 10 al 22, y dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y su costado en aquel lugar, y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre
del cuidado de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Dios Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios ha puesto una piedra para que sea edificada casa en este lugar. Y esa cabeza, hablaba yo la semana pasada, que es Cristo, pero hoy Jesucristo es hablado y profetizado a través de su palabra. No solo Jesucristo es la imagen de Dios, sino que también es el Dios mismo, el Dios verdadero, el que hizo que se mantuviera funcionando todo en el universo en perfecto estado, en perfecta sincronización. Ustedes han visto cómo trabaja una máquina que hace tortillas, ¿sí? De una forma está vertiendo la masa de arriba del depósito. ¿Para qué? Para que en la parte de abajo, ¿sí?, haya unos rodillos que la van aplanando y otras lo van cortando. Es un molde que va cortando cada tortilla, y a su vez en esa banda las tortillas van haciendo que vayan entrando a una banda donde es como una reja y empiecen a cocerse, ¿sí? De esa misma manera Dios permitió que el universo fuera hecho y constituido en perfección, y de esa manera, ¿sí?, el libro de Hebreos nos habla aquí en este versículo número 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el único que está sentado a la diestra del Padre. En este libro, en esta carta a los Hebreos, se relaciona el poder de Dios con su poder creador. En otras palabras, podemos ver que Dios tiene el poder para que todas las cosas se mantuvieran en ese perfecto estado. No hay nada que se pueda salir del orden de Dios. Nosotros como iglesia, a través de la palabra, también empezamos a aprender el orden de Dios. No puede existir en una iglesia que los pies quieran gobernar o que la mano se quiera levantar en contra de la cabeza. Imagínense al Espíritu Santo levantarse en contra del Padre. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo rebelarse en contra del Padre, que fue quien lo envió. No hay un orden. Y hoy Dios quiere que en su iglesia, así como constituyó el universo con esa sincronización, con esa orden, quiere que nosotros como iglesia, ¿sí?, vivamos en ese orden, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos someternos a ese orden de Dios a través de su palabra, no a través de lo que diga el pastor, no a través de lo que diga el líder de alabanza. No, todos somos un cuerpo, lo decía la semana pasada, y como cuerpo somos necesarios para estar ¿bajo qué? Bajo ese orden de Dios. Versículo número 4 dice, ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, en el tiempo antiguo, los falsos maestros de muchas iglesias primitivas enseñaban que solo era posible comunicarse con Dios por medio de los ángeles. Y hoy actualmente en algunas iglesias, en algunas religiones, ¿sí?, se cree que cuando una persona muere, se vuelve ángel en el cielo. Y déjeme decirle que esas son herejías, porque literalmente cuando una persona muere, ¿sí?, ella asciende a la presencia de Dios. Y Dios es el que determina si lo envía al infierno o lo envía a la gloria. No van a llegar a un punto medio.
no van a llegar ahí al purgatorio, no. ¿Sí? Dios es el único que va a determinar a dónde lo envía. Solamente por Dios, ¿sí? Hay una seguridad de que el hombre, después de que deja de existir en esta tierra, su espíritu va a la presencia de Dios y Dios determina. Nadie que muere se vuelve ángel. Y nosotros no tenemos ángeles que estén velando por nosotros en el cielo. Hoy mucha gente piensa que los ángeles están velando en el cielo, o que el ángel de mamá, o que el ángel de papá o de la abuelita es el que está cuidando de nosotros. No, esas son herejías. Por eso es que en la iglesia primitiva se enseñaba antes eso, y eso eran herejías. Hoy en el lugar de adorar nosotros de adorar ángeles, nosotros podemos adorar directamente a Dios. Hay muchas gentes que son seguidoras de los ángeles. No sé si ustedes han visto en algunos lugares, y no es para juzgar, que tienen ángeles colgados en la puerta, que tienen dentro de su casa hasta ángeles, ¿no? Y hasta les dicen, ay, es que este es mi angelito de la guarda, y que este es mi angelito que me cuida cuando voy a trabajar. Y hasta les ponen pequeñas lucecitas de colores, porque tienen un significado y les amarran hasta moñitos, ¿sí? Pero déjenme decirle que eso delante de Dios no es adorar a Dios. Nosotros hoy tenemos por excelencia el poder adorar a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué privilegio tan grande tenemos como hijos de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. En Hebreos nos muestra con mucha claridad esta enseñanza, que los ángeles no son superiores a Cristo, ¿sí? Sino por el contrario, ¿sí? Nosotros tenemos a los ángeles a nuestro servicio. Muchos antes en el tiempo pasado también enseñaban que Jesucristo era el ángel que tenía un mayor rango delante de Dios, y hoy también hay iglesias que hablan de que Jesús es el que tiene ese rango mayor delante de Dios. No es cierto. Jesucristo es el único Hijo de Dios por excelencia. No hay otra cosa con claridad, y vamos a verlo porque antes se veía que adoraban a los ángeles. Vamos a ver Colosenses en el capítulo número 2, en el versículo número 18. Vamos a ver eso. Hoy Dios nos está mostrando qué es lo que quiere para su iglesia. Dice ahí Colosenses capítulo 2, versículo 18: no os priven de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, ¿sí? Entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Que nadie nos prive, ¿sí? Que nadie os prive de vuestro premio, efectuando humildad y culto a los ángeles. No tenemos por qué rendir culto a los ángeles, sino a nuestro Señor Jesucristo, a Él por excelencia. Él es el único que se muestra como el Dios poderoso, como el Dios eterno, ¿verdad? El Hijo prometido, el Hijo que Dios había dado, porque en esta mañana vemos que es el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver nosotros también por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver ahí en Hebreos, en el capítulo número 7, Hebreos capítulo número 7, vamos a leer del versículo vamos a leer desde el 22, y dice así la palabra de Dios. Yo los invito a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, y dice así: por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, enviando siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. Puede tomar su lugar. En esta parte del versículo 22 al 24 nos expresa con claridad que se conoce un mejor pacto, y ese mejor pacto es este nuevo pacto en el Nuevo Testamento. No hay otra cosa más clara que lo que está en este Nuevo Testamento. ¿Sí? Nos habla de que el nuevo y mejor pacto nos permite ir directamente por medio de Cristo, sin tener que depender de animales y de sacrificar, ni de usar a los sacerdotes en esa mediación para obtener el perdón de nuestros pecados ante Dios. Hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos obtener el perdón a nuestros pecados. Le voy a invitar que vaya ahí en la primera carta de Juan. Vamos a ver por qué podemos obtener el perdón a nuestros pecados. Dice en el capítulo número 1 de la primera carta de Juan, en el versículo número 8, vamos a leer del versículo 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que hoy tenemos a ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No es el pastor, no es quien dirige la alabanza, no es nadie más, sino Jesucristo. No son ni los mismos ángeles. Hoy nosotros podemos ver eso. Hermanitos, la palabra de Dios, a través de esta clase, de esta escuela dominical, nos enseña de qué manera podemos defender nuestra fe. ¿De qué manera nosotros podemos defender la fe en la que hemos sido cimentados? Es muy fácil que hoy la gente nos engañe con ciertas herejías y que esas herejías sean una sutil palabra que pueda hasta impulsar nuestro oído. Pero si nosotros tenemos cada uno de estos textos y la palabra de Dios en nuestras vidas, nos vamos a poder dar cuenta de cómo es que Jesucristo puede obrar hasta en la vida de los demás. Dice el versículo 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Nadie puede añadir lo que Jesucristo hizo para salvarnos. Nuestros pecados pasados y presentes han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo está con el Padre como una señal de que nosotros hemos sido perdonados y nos presenta como justos delante del Padre. ¿Sí? Esta es una parte en la cual nosotros tenemos que entender y aceptar en nuestro corazón que por medio de Jesucristo tenemos esa entrada delante del Padre y que hemos sido justificados y que hemos sido presentados delante del Padre como justos. Yo no tengo por qué estarme justificando delante de nadie. Si he pecado y el Espíritu Santo ha redarguido mi corazón y me ha mostrado que hay pecado en mi vida, yo tengo que ir a Dios y pedirle perdón. Y tengo que arrepentirme. Imagínese una persona que no confiesa sus
pecados y que está viviendo en pecado, o que viene a la iglesia y que está cargando sus pecados, y que usted la ve caminar y que camina así, ya así como si estuviera jorobada. Y no lo estoy diciendo por alguna persona que tenga ya una edad adulta. No. Hay jóvenes que en la edad de 30 a 40, 50 años, y digo jóvenes, porque están cargando pecados y van a la iglesia y caminan así como si trajeran una lápida en la parte de su espalda. Pero hoy nosotros tenemos esa ventaja, tenemos esa bendición de poder venir delante de Jesús y confesar nuestros pecados. Imagínese usted que en el tiempo de Roma, de ese tiempo de los Césares, se cree que no, se dice, algunos historiadores comentan que no había cárceles, ¿sí? Y que una persona que mataba a un individuo, ¿sí?, esa persona a la que mataba le era amarrada en la parte de atrás. Aquella persona que cometía ese pecado de asesinato con otra, ¿sí?, a quien asesinaba se lo amarraban en la parte de atrás. Imagínese nada más el estar cargando, ¿sí?, al muerto, a la persona que había muerto o que había matado, mejor. El olor tan fuerte, tan fétido. Imagínese cuando el cuerpo se empieza a descomponer. Dicen algunos que después de 3 días empieza a oler, ¿verdad? Y los gusanos empiezan a comer toda esa carne. Imagínese una persona que está cargando sus pecados. Una persona que el Espíritu Santo le está redarguyendo y que Dios le está hablando y que le dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y hoy Dios nos está invitando. Si hay algo que estamos cargando, y no me refiero precisamente nada más a los pecados de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción, también de carácter. A veces el carácter también es un pecado, ¿sí? Un carácter efusivo, un carácter que no permite a la gente que le pueda decir uno bonito o bonita, qué bien te ves, porque luego grita, ¿no? Así como si agarrara usted un azotador que lo toca y luego ¿qué hace el azotador? Se defiende, ¿verdad? ¿Cómo pone sus espinas, verdad? O aquel animal que le dicen erizo, ¿verdad? Imagínese, lo quiere usted tocar y luego cómo se esponja. ¿Lo puede usted tocar? No, ¿verdad? Y así muchas veces, sí, somos aquellas personas que tenemos un carácter efusivo. Pero Dios, en esta mañana, a través de su palabra, nos invita para que eso cambie. A veces hay personas que se consideran muy buenas y dicen: no, es que yo soy muy buena, es que yo no le hago mal a nadie, y por eso la gente abusa de mí, por eso la gente, no, pues déjeme decirle que también ese es un pecado, porque si Dios le ha hecho, si usted le ha entregado su vida a Cristo, Dios le puede dar ese carácter que usted anhela, que usted quiere tener para con los demás, porque Dios no quiere que nosotros hagamos sacrificios por Él. Ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, lo dice su palabra, ¿verdad? Versículos 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto lo hizo Jesús por nosotros, amados hermanos. Gloríese usted en el Señor. ¿Por qué? Porque mire, antes se exigía sangre como sacrificio por los pecados, y Dios aceptaba la sangre de los animales para cubrir los pecados de todas aquellas personas. Vamos a ver lo que dice Levítico en el capítulo número 17, en el versículo número 11. ¿Por qué antes se ofrecía? Nosotros hoy podemos ver que ese sacrificio
ya no es necesario. Levítico capítulo 17 en el versículo 11 dice así: puestos de pie, hermanitos, yo los voy a animar para que no se entuman sus piernas, para que no le dé sueño a sus piernas y después le dé sueño a la vaca, ¿verdad? Dice así, todos a la palabra, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Puede tomar su lugar. Pero hoy se da por sentido de la obra de Cristo en esa cruz. Mire, tome en cuenta lo mucho que costó a Jesucristo asegurar nuestro perdón. Usted véalo, lo mucho que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Le costó la vida. Imagínese, hermano, el haberse separado del Padre. Hoy nosotros como padres estaríamos dispuestos a dar a nuestro hijo para que muriera por un asesino, por un narcotraficante, por un violador. Hermano, ¿usted lo haría? Hermanita, ¿usted haría eso? ¿Daría a su hijo? Imagínese cuánto amor tuvo nuestro Dios para dar a su hijo por nosotros. Una vez y para siempre derramó su sangre. Su vida, mi vida, ha sido comprada a precio de sangre. Jesús entrega su vida por nosotros y tiene el poder de tomar su vida para darnos vida eterna. No hay nadie más que lo podía haber hecho. Los ángeles no tenían ese poder. Solamente Jesucristo. Primera de Pedro, en el capítulo número 1, vamos a leer lo que dice ahí. La primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro en el capítulo 1. Dice así en el versículo del 18 al 19. Puestos de pie, los invito otra vez, hermanitos. Dice así la palabra de Dios, todos juntos: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, hoy nosotros, puede tomar su lugar, nosotros tenemos, sí, una manera diferente de vivir. Nosotros hemos sido limpiados y lavados con la sangre del cordero. No hay otra cosa. No hay otra cosa que pueda limpiar nuestros pecados. No hay otra cosa que pueda permitir que nosotros hemos sido redimidos delante del Padre. Solo la sangre del Cordero. Solamente Él. Y así podemos ver nosotros por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. En esta parte número 2 de nuestra lección podemos ver por qué también la fe produce buenas obras. Yo le voy a invitar a que vayamos ahí a Santiago, en el capítulo número 2 de Santiago. Capítulo número 2 de Santiago. Y vamos a leer del versículo 14 al versículo 26. Vamos a leerlo puestos de pie. Mire, la verdad es que nosotros vemos por qué la fe produce buenas obras. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, hermanitos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, se muestra en sí misma. Pero alguno dirá: si tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno?
bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Puede tomar su lugar. Mire qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra nos habla aquí Santiago. Y él define que la fe es salvadora, que también significa que el evangelio sin obras está muerto. Si nosotros no damos fe viva de que Jesús está en nosotros y de que la palabra es viva en nosotros, de nada nos sirve hablar de la fe. Hoy mucha gente que cree y que piensa que tiene estudios superiores, que puede lograr tener un buen empleo, que puede lograr tener un buen lugar en una empresa y que determina que con poder económico puede hacer muchas cosas, cree que tiene fe. Pero déjeme decirle que esa no es la fe. La fe también permite que haya arrepentimiento en la vida de las personas. Porque si no hay arrepentimiento, miren, no hay fe. La gente puede decir: yo soy una persona de mucha fe, yo soy un hombre que tiene mucha fe, porque en la mañana salí a trabajar y salí con mucha fe, y mire, el día estaba soleado, no llovió, no me pasó nada en el camino, llegué a mi trabajo a tiempo y no tuve problemas en el trabajo, y yo puse mi fe en que Dios me iba a ayudar. Sí, mire, sí, Dios le puede ayudar. Pero también si se molesta, si se enoja, si pelea y no da fruto de arrepentimiento, de que es una persona que hay templanza en su vida, déjenme decirle que no hay fe. Todo resulta en vano. Por eso es que aquí Santiago nos hace ver y nos presenta varias ilustraciones, y la primera de estas es que nosotros necesitamos dar testimonio de nuestra fe. Y tal fe puede estar desprovista cuando no ayudamos a quienes tienen necesidad. Aquel que tiene necesidad de comida, aquel que tiene necesidad de ser arropado, de ser cobijado, de que necesita alimento. Y si nosotros no hacemos esto, nuestra fe no logra nada. Pero déjeme decirle que no solamente la fe de dar de comer al que tiene hambre, de dar cobijo al que tiene frío, sino también de cobijarlo con una palabra de aliento, con una palabra de ánimo, de hacer una oración por aquel que tiene necesidad. Mire, muchas veces podemos ver que hay gente que no tiene solamente lo justo para el pasaje, y yo he escuchado estos testimonios que dice: yo no traía más que solamente 10 pesos para el transporte, pero esto me permitió hacer una oración por aquella persona que tenía hambre, de poderle dar un abrazo. Bueno, ahorita por la situación de la pandemia, pues a lo mejor no lo va a abrazar de frente, ¿verdad? Pero mucha gente necesita hoy de un abrazo, que extendamos nuestros brazos y que podamos decir: yo estoy contigo, mira, permíteme hacer una oración por ti, porque Dios tiene un propósito para ti. Yo no sé, yo no te puedo decir cuál es el propósito, pero Dios tiene un propósito. Tú créele a Dios. Mira, yo voy a hacer una oración y créele a Dios que Dios va a hacer algo en tu vida hoy. ¿Sí? Y estamos por fe dándoles ese alimento, porque la palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros oramos por esa persona, le estamos dando la palabra de Dios, citando uno de los textos, ¿verdad?
Y si decimos, ¿sabes qué? Recibe esta palabra de Dios, porque su palabra dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y si Dios nos da esa palabra para esa persona, oramos y lo arropamos con una oración, y cada una de esas personas se va a sentir llena de gratitud. Pero también nosotros tenemos que decirles y enseñarles que la gratitud se la debe de dar a Dios. Porque cuando usted no esté ya otra vez, va a decir, bueno, ¿a quién le debo de dar gratitud? Aquella persona que es un aleluyo, aquel hermano, aquel que es hermano, ¿le voy a dar las gracias? No, que se la dé a Dios, que le dé la gloria a Dios. Y usted gloriece en Dios. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que habla en fe aquí en esta carta a Santiago, ¿verdad? Sí, mire, podemos ver también que afirmar tener fe sin obras, todo está muerto. Podemos ver que si nosotros citamos siempre una palabra de fe ante las personas que tienen necesidad, podemos ver que esas personas van a ver que Dios se hace real en sus vidas. Podemos ver también aquí en Santiago 25, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió en Santiago 2:25? Podemos ver qué fue lo que sucedió con esta mujer cananea de Jericó, que mostró su fe al ocultar a los espías enviados por Josué para enviarlos y poder escapar después. Vamos a ver qué dice Josué, capítulo número 2. Vamos a ver rápidamente qué dice Josué. ¿Ustedes ya han leído ese pasaje, hermanitos? De Josué. Mire, vamos a ver lo que dice, porque muchas veces escuchamos que los predicadores hablan de eso y a veces no sabemos en qué se apoyan y cómo está la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Josué en el capítulo número 2, del versículo número 1 al 24, vamos a leerlo, puestos de pie, hermanitos, dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, dándoles andad, recorrer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y postraron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab: saca a los hombres que han enviado a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer, habiendo tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el terror de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya hacen desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sahón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros,
así lo haréis vosotros en la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que os salvaréis de la vida a mi padre, a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y le dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no nos encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre vuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Puede tomar su lugar. Vea usted de qué manera esta mujer Rahab pudo en fe, ¿sí?, ofrecer un lugar para esconder a estos hombres. De qué manera ella en fe se da cuenta que el pueblo de Israel iba a tomar esa ciudad de Jericó. Y de qué manera podemos ver que ella creyó, ¿sí?, que todo el pueblo estaba ya desmayado de temor. ¿Por qué? Porque habían escuchado lo que había sucedido al otro lado del Jordán. De qué manera habían vencido a estos 2 reyes. De qué manera Sehón y Og, ¿sí?, habían sido destruidos. Y de qué manera iba a entrar el ejército para tomar esa ciudad de Jericó. Y por fe ella creía que lo que estaba haciendo iba a permitir que guardaran su vida, la vida de sus padres, de sus hermanos y de sus hermanas. Es una mujer que actuó en fe. Por eso es que ella está siendo mencionada en la palabra de Dios. Por eso es que es mencionada. No se habla más allá de todo lo que haya hecho después de esta mujer, sino lo que ha trascendido y lo que trascendió después de que ocultó a estos espías. Y eso es maravilloso para nosotros. Por eso es que hoy nosotros podemos ver de qué manera, sí, la fe produce buenas obras en la vida de las personas.
¿De qué manera hoy Dios está permitiendo en su iglesia que hoy nuestra fe se active y que nosotros vengamos a este lugar santo y en fe ofrezcamos un corazón limpio de pecados, sin mancha y sin arruga, para que haya gente que vuelva a venir, para que la gente sea nuevamente conquistada por el poder del Espíritu Santo, para que esa conquista llene este lugar y que nosotros prediquemos su palabra y que nosotros vayamos con ese fuego del Espíritu Santo, que nosotros sigamos persistiendo en la fe de Jesucristo, en la fe que ha sido dada por esos santos hombres, pero principalmente a través de su palabra. Por eso es que hoy Dios nos invita a que esta fe se active, a que esa fe arda en nuestro corazón y que nosotros vivamos en esa fe, no que vivamos en una fe de que si hoy no tengo dinero para comer, bueno, no voy a hacer nada. Y déjeme decirle, hoy mucha gente a veces dice que está llena de fe y a veces no tiene ni para un kilo de tortillas. Y es real, hermanos. Nosotros tenemos que creer que Dios es el que va a suplir. Yo no sé si usted también haya pasado por esa necesidad de no tener dinero ni siquiera para una tortilla. Y nosotros lo vivimos y nosotros pasamos por esas situaciones. Yo no le estoy hablando de algo nuevo, yo no le estoy viniendo a decir mi testimonio ni estoy llorando aquí para cautivar su corazón o para hacerle entrar que acepte la palabra de Dios, sino porque la palabra de Dios dice que sin fe todas las obras son muertas. Hoy tenemos que creer eso, tenemos que persistir en la fe. Yo le invito a que vayamos a Judas, capítulo 1, ya para terminar. Vamos a leer la carta de Judas. Este Judas no es el que entregó a nuestro Señor Jesucristo, aclaro. Este Judas también fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermanitos. Tenemos que tener bien ubicado quién era. Judas, capítulo 1, versículo 17, nada más hay un capítulo, ¿verdad? Quería saber a ver dónde estaba, ¿verdad? Si está usted aquí o está allá en Mendoza. Dice aquí, vamos a leerlo todos, ahí lo voy a leer, usted sígalo con su mirada. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Mire, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la venida. Qué hermosas palabras, hermano. Nosotros tenemos que estar siempre atentos, porque van a venir personas que aún diciéndose hermanos van a querer causar división entre nosotros. Van a hacer cosas que pensando que están bien van a causar problemas, van a causar molestia. Y aún así, déjeme decirle que nosotros tenemos que estar orando, como dice aquí su palabra, dice, nosotros tenemos que estar, sí, pero edificaos en vuestra fe santísima, orando en el Espíritu. Y nosotros orando en el Espíritu vamos a estar en un mismo espíritu, en el sentir de Dios, y el sentir de Dios nace del corazón de Dios, no nace del corazón del pastor, nace del corazón de Dios, pero el corazón de Dios le hace sentir ese sentir al siervo de Dios, para que todos vayamos en ese mismo espíritu y que cada uno estemos orando, para que no haya divisiones, para que nos conservemos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermano, gloríese en Dios, denle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el único que nos va a llevar adelante. Nosotros tenemos que estar así, como ese vigía que estaba en la torre, ¿verdad? Siempre alerta. Por eso en la Biblia nos menciona un texto que dice: despiértate tú. Y que andan los gatos arriba de las láminas haciendo ruido y que me despierte yo, ¿verdad? No se refiere a eso, sino se refiere a que tengo que estar despierto en todo tiempo, en todo momento. Démosle gracias a Dios por su palabra. Póngase de pie, hermanito. Bendito Padre y Dios misericordioso,
Ayúdanos a conservar este amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ayúdanos, Padre, porque hoy anhelamos, Señor, estar en fe, para ser hombres y mujeres de fe, para que reconozcamos que ese sumo sacerdote es y fue nuestro Señor Jesucristo, que no son los ángeles quienes se dieron en esa cruz para expiación de nuestros pecados, que ellos no derramaron su sangre para el perdón de nosotros, sino que fue nuestro Señor Jesucristo quien derramó esa cruz para lavarnos y limpiarnos. Solamente en Él, por Él y para Él estamos aquí. A ti también te dolió despojar, que Él viniese a esta tierra, que se despojara de su divinidad y de su poder para hacerse hombre. Por eso es que en esta mañana te damos gracias y alabamos y exaltamos tu nombre y agradecemos, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, hoy a tu iglesia. Bendice hoy, Señor, que hoy seas tú, Señor, en nosotros, Señor, mandando esta lluvia, Señor. Manda esta lluvia, Señor. Esta lluvia, Señor, que sea fresca y tardía para nosotros. Ven, oh Señor Jesucristo. Ven, oh Espíritu Santo, y manda esta lluvia. Bendito eres tú, Padre. Bendito eres tú, Señor Jesucristo. Alabamos y exaltamos tu nombre. Llévanos a estar en ese mismo sentido. Llévanos en ese amor para que podamos dar testimonio de lo grande y de lo maravilloso que eres tú, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice aún a todos aquellos hermanos que andan como ovejas sin pastor, en donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Que este lugar ha sido edificado como casa de oración, como casa para ofrecerte culto de alabanza, de adoración a ti. Bendito eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Ayúdanos, Padre. Gloria a Dios. Ayúdanos a guardar la sana doctrina que es tu palabra. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo a Dios. Sí, Señor. Y te clamaré por el fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior de adoración. Desciende, oh Espíritu, en tu iglesia. Desciende hoy en esta porción de tu cuerpo. Desciende sobre cada uno de nosotros. Desciende, llénanos de tu amor. Llénanos de esa fe, de una fe inconmovible como eres tú, oh Señor Jesucristo, esa roca inconmovible. Desciende en la vida de cada uno de nosotros, de los niños, de los adolescentes y aún de los jóvenes que han de venir, para que este sea un tiempo en el cual ofrecemos alabanza, en el cual ofrecemos adoración. Creemos en ti, oh Señor Jesucristo, cuando clamamos en oración, cuando intercedemos por las vidas, por las almas que tienen necesidad. Creemos que esta oración llega a ti como ese perfume grato y fragante a ti, Señor. Esta es una generación que hoy se levanta, es una generación que hoy comienza, en la cual, Señor, se levantarán hombres que predicarán tu palabra, que vivirán tu palabra, Señor. Hombres y mujeres que intercederán, Señor, por las vidas de
Desciende con ese fuego, desciende con ese poder. Llena hoy a tu iglesia, llena hoy a tu iglesia. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Desciende, desciende, Señor, desciende sobre mí. Desciende, desciende hoy aquí. Alabamos y exaltamos tu nombre. Asimismo también yo le voy a pedir a mi esposa que por favor haga una oración para que sean levantados estos diezmos y estas ofrendas. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanitos. Vamos a orar. Sí, Señor. Padre eterno, te alabamos, Sí, Señor. Te exaltamos. Gracias por tu palabra, Señor, porque siempre tienes algo hermoso para nosotros que edifica nuestra vida, Señor. Ahora se ha llegado el tiempo para levantar la ofrenda, Señor, los diezmos. Yo te ruego que tú bendigas a mis hermanos. Sí, Padre. Dice tu palabra que tú bendices al dador alegre, Señor, y te rogamos que, Señor, estas ofrendas sean para que tu reino se expanda, Señor. Sí, Señor. Y que, Padre, podamos nosotros, Señor,
ser bendecidos, porque dice tu palabra que de lo que recibimos de tu mano, de eso damos. Sí, Te Señor. damos gracias, Señor, y bendice al que puede, y al que no puede, bendícelo doblemente, Señor, sí, Señor. para que después haya gozo en Misericordia dar para tu obra. Sí, Padre. Señor. Te damos gracias, Dios, en el Alabamos. nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que el Señor siempre es bueno, ¿verdad? Gloria a Cristo. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar en esta preciosa mañana, amados hermanos, ofreciendo culto de alabanza, culto de adoración, y asimismo vamos a ver que también aquí tenemos nosotros nuestros cultos de esta semana. Bueno, tenemos el culto el miércoles. Si nos ayudas, hermanito Judá, para poner el culto que tenemos para el miércoles. Y tenemos a las de 6:30 de la mañana a 7:30 de la noche, ¿verdad? Digo, perdón, de 6:30 de la tarde, perdón, hermanitos. 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Perdón, hermanitos. Damos gracias a Dios también por este servicio. Yo le pido que estemos orando por este lugar, para que Dios añada a los que han de ser salvos. ¿Sí? Así vamos a terminar este culto. Vamos a orar por la vida de mis hermanos que hoy estuvieron aquí. Señor, te damos gracias por tu bendición. Te doy gracias por la vida de mi hermano Beto, de mi hermanita Tony, de sus hijos, de Citlali, Señor, de Josué. Gracias por la vida de mi hermana Nieves, Padre, de mi hermano Arnulfo, Padre. Te pedimos, Padre, que sigas bendiciendo la vida de sus hijos, de Jonás, por la vida de Micaela, Padre, por la vida de su esposo y de su esposa, de cada uno de ellos. Señor, que bendigas a sus nietos, Padre. Señor, visítanos ahí donde se encuentran, Padre. Ten misericordia de ellos, Padre. Que el poder de tu Espíritu Santo esté conquistando el corazón de cada uno de ellos. Que sea tu presencia que les haga sentir ese amor, Señor. Sabemos, Padre, que todos y cada uno de nosotros siempre sufrimos, Señor, dolor. Fuimos lastimados. Pero tú, Señor Jesucristo, sufriste también en tu cuerpo latigazos, fue lacerado, y te coronamos con una corona de espinas, y aún así tú nos perdonaste. Aún estando en esa cruz, también perdonaste al malhechor, y también lo justificaste y lo presentaste como justo delante del Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre, ayúdanos a seguir adelante, y permite, Señor, que este día, Señor, sea un día de bendición. Que haya, Señor, bendición en la casa de mis hermanos. Bendice a mis hermanos que han de tomar transporte, y a mis hermanos que han de regresar a su casa también. Bendícelos, Señor, por lejos o por cerca que esté su hogar. Señor, bendice, Señor, el transporte. Bendice, Señor, su camino. Guárdalos de todo acto delictivo, de todo accidente, Padre. Y asimismo te damos gracias, Padre. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Pueden salir, hermanos.